Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y todas ellas las que vamos a hablar van a estar en la descripción detalladas en el índice que tenemos allí con el momento en el que dan comienzo. Vamos a hablar acerca de problemas destacados por parte de Hamilton sobre el equipo Mercedes que tuvieron en Bélgica, vamos a hablar sobre el límite presupuestario por parte del equipo Red Bull, pero también vamos a hablar acerca de la confirmación de que vienen mejoras al Gran Premio de los Países Bajos por parte del equipo Aston Martin. Todo esto lo ha confirmado el propio Mike Krack, también lo ha confirmado Tom McCulloch en este Gran Premio de Bélgica. Han confirmado que van a traer esas mejoras al equipo Aston Martin, las van a traer a la AMR23 en el próximo Gran Premio, en el Gran Premio de los Países Bajos, unas mejoras muy grandes con las cuales esperan dar un pequeño paso adelante y conseguir volver a la posición en la que estaban a principios de temporada, la posición en las que creen que pueden llegar a estar, porque ya lo estuvieron una vez este mismo año, las que creen que puede llegar a conseguir Fernando Alonso. Eso es lo que esperan, en la que se supone que va a ser la mayor actualización que haya tenido Aston Martin este año. Eso es lo que ha confirmado Mike Krack y es lo que ha confirmado también el propio Tom McCulloch, que ya sabemos que llevaron una rápida reacción, tal y como encima lo destacó Mike Krack para este Gran Premio de Bélgica que hemos vivido hace unos días. Ahí ya llevaron esa pequeña actualización que ya sabemos que era sobre todo, bueno, el alerón, pero el alerón era específico para este circuito, era simplemente para la configuración, una configuración de baja carga aerodinámica, porque aquí es muy importante la velocidad punta, que es, por ejemplo, algo que perjudicó al equipo McLaren porque llevaron una configuración de más alta carga aerodinámica, entonces en recta pues eran un caramelito, por así decirlo, es decir, era un equipo al cual se lo estaban comiendo todos los rivales. El hecho es que Aston Martin en ese sentido sí que se adaptó porque por la configuración que querían adoptar en ese circuito. Lo que sí que llevaron fue una modificación en el suelo. Realmente, ahora lo vamos a comentar, pero realmente es un paso atrás, porque llevaron esa modificación en el suelo que era al final casi lo mismo que tenían antes del Gran Premio de Canadá. Pero bueno, lo que confirman para el próximo Gran Premio en Países Bajos es que desde este punto de partida, que ya es un monoplaza, ya ha sido un AMR23 mucho más equilibrado que lo estaba siendo después de las mejoras que introdujeron en Canadá, es lo que se espera para el próximo Gran Premio de los Países Bajos, que según reportes, esto lo iremos hablando más a lo largo de estas 2 semanas también que se nos vienen, pero según distintos reportes lo que se supone que va a haber en este AMR23 va a ser unas mejoras en el fondo, más actualizaciones, porque ahora han dado ese paso atrás, pero a partir de aquí actualizarlo, mejorarlo y conseguir ir hacia adelante, cambios en los pontones, porque tampoco serían los definitivos al final los que trajeron en Canadá. Creo que el hecho de los pontones no es lo que más ha lastrado a Aston Martin, sino lo que llevaron en ese fondo, que es lo que sí que realmente dieron un paso atrás, pero los pontones también van a ser una modificación, y también el alerón, y no lo específico, porque además en ese Gran Premio, en el Gran Premio de los Países Bajos, nos van a traer un alerón que es específico para ese circuito con mayor carga aerodinámica, porque el que hemos visto en Bélgica no va a servir. Eso ya os adelanto que es una mejora segura. Vengan o no vengan el resto de mejoras, la del alerón trasero va a ser un cambio seguro, que va a ser específico, pero además va a haber un cambio también en ese alerón trasero, sobre todo para intentar seguir mejorando el DRS, que en este último Gran Premio sí que fue bastante bien, y en el primer sector tenían una muy buena velocidad punta. Bueno, incluso en la primera vuelta, Fernando Alonso consigue adelantar a un Lando Norris sin hacer uso del DRS ni nada, simplemente por la velocidad, así que en ese sentido consiguieron mejorarlo. También en lo que han confirmado por parte de Aston Martin, en esas mejoras que nos van a traer para Zandvoort, lo que nos confirma es un poco cómo es lo que van a estar haciendo, cuál es la hoja de ruta que tiene ahora mismo el equipo Aston Martin, después además de haberse equivocado rotundamente en el pasado Gran Premio de Canadá cuando llevaron unas mejoras que ya ellos mismos han dicho que ha sido el principal problema que les ha lastrado. Y sobre todo lo que comentan es que están volviendo atrás, es decir, volver a lo que tenían antes de Canadá es un paso atrás para dar 2 pasos hacia adelante. Es un paso que ahora mismo tienen que volver a lo que tenían antes, volver a lo que saben que funcionaba y a partir de ahí conseguir un monoplaza más mejorado. Y eso es lo que se espera en Zandvoort. Se espera que esos problemas que han surgido por esas mejoras se consigan redirigir, es decir, se consiga volver a tener un monoplaza mucho más estable sobre todo, y a partir de ese punto introducir más mejoras corrigiendo los errores, corrigiendo los problemas que ya tuvieron. Esto es una información que ha dado Ted Kravitz, el periodista, porque además se lo ha informado tanto McCulloch como Mike Krack, los dos, tanto jefe del equipo como jefe de rendimiento por parte del equipo Aston Martin, confirmando una vez más lo que han hecho con él, confirmándolo una vez más
El hecho de que esas mejoras en Canadá dieron un paso atrás, y sobre todo ya no es que dieran ese paso atrás, no es que fueran más lento, y eso os lo he comentado alguna vez en este canal, no es el hecho de que fueran más lento, no es el hecho de que ese monoplaza no fuese más rápido que antes, pero sí que era el problema que generaba, que era que no conseguían tener tanto balance. Entonces, o tenías unas condiciones muy exactas o no conseguías rendir bien, y era algo que habían perdido en comparación con antes. No era tan sencillo, y no es tan sencillo como volver a lo que tenían a principios de año, porque ahora vuelves a eso y vas a tener ese mayor balance, pero el rendimiento va a ser más o menos igual, porque en sí el resto de equipos han conseguido mejorar en comparación contigo, que tú no lo has conseguido hacer. Pero están volviendo a esa parte de antes para ahora traer actualizaciones que con ellas esperan, y es esa última esperanza que tienen, esperan sí que ahora sí conseguir dar ese paso adelante que espera el equipo Aston Martin para volver a dar para volver a estar en la pelea por los podios. Sabemos que esta es la mayor actualización supuestamente, porque es más grande que la de Canadá, y la de Canadá era la más grande y es la única mejora que nos han traído Aston Martin, por eso es por lo que esta se supone que es esa mayor actualización. Y aún así, antes de todo esto, también os diría que el hecho de que en teoría, según comentan, esto es lo que más les ha lastrado, y desde luego que sí, sobre todo las mejoras, sobre todo no mejorar bien, y sobre todo que tus rivales sí que hayan conseguido mejorar, es lo que más ha lastrado al equipo Aston Martin, eso sin lugar a dudas, eso lo hemos hablado en este canal, pero yo creo que también ha tenido mucho factor, sinceramente, los neumáticos. Es algo que Alonso sí que ha dicho, es algo que el equipo no se ha limitado a decir seguro, no ha dicho exactamente sí, el hecho de las mejoras nos ha lastrado. Yo es algo que sí que creo, el hecho de los neumáticos nos ha lastrado, ¿no? Yo creo que sí que es así, sí que es que los neumáticos han cambiado, porque los neumáticos es algo muy sensible, yo ya lo decía antes, porque lo estamos viendo que al final el único que ha salido perjudicado ha sido Aston Martin, y os lo he dicho, yo creo que el empujón que dio McLaren final fue gracias a esto. McLaren está en el punto en el que está gracias a las propias mejoras que introdujeron, porque ya demostraron en Austria estar en la zona alta, sí. ¿Que McLaren en ese cambio de ruedas también le ha venido muy bien? Por supuesto, y eso es sin lugar a dudas. Y ese es el último empujón que recibieron, al igual que es el último empujón para un Aston Martin que realmente se había equivocado en las mejoras y realmente te habían alcanzado, irte hacia atrás. Yo creo que es mi sensación, porque no era tan sencillo decir si las gomas son más duras va a desaparecer la degradación. Por lo tanto, Red Bull y Aston Martin van a perder ritmo, porque no es lo que ha pasado. Red Bull sigue en sus salsas, Red Bull sigue en las mismas, pero Aston Martin sí que ha perdido, y por ejemplo McLaren sí que ha llegado a subir. Lo hablaremos más en estas semanas, porque además Alonso sigue indicando que hay varias sorpresas. Es más, en este Gran Premio de Bélgica estuvo hablando además con el representante de Pirelli, que se le cazaron las imágenes, así que bueno, eso es lo que teníamos que hablar. Única cosa más por parte del equipo Aston Martin y cerramos. Tenemos que hablar sobre unas mini declaraciones que ha dado también el propio Mike Krack, hablando al respecto sobre este resultado que tuvieron en el Gran Premio de Bélgica, un resultado que ya lo hemos visto durante estos días con un Fernando Alonso que han salido contentos, y Alonso mismo decía lo que ha dicho también Mike Krack. Sobre todo, ¿qué es lo que ha dicho el jefe del equipo Aston Martin? Ha indicado que este puesto, que haber conseguido estas posiciones les va a venir muy bien en cuanto a motivación. Es decir, venían de una... Y es lo que me ha hartado bastante de decirlo esta semana, ¿no? Lo he repetido en varias ocasiones, pero Aston Martin venía de haber sido un equipo que empezó siendo quinto en el mes de julio. En la primera carrera de julio, que fue en Austria, fuiste quinto. Hasta ahí todo bien. La cosa es un quinto puesto que no sabe igual, porque tú venías de un podio en Canadá. Parece que has dado un paso atrás, obviamente, te ha superado Ferrari, has quedado por detrás de Norris, es decir, no ha sido una buena carrera. Llegaste a Silverstone y encima fue un séptimo puesto, y encima tenías que celebrarlo por el hecho de que era un circuito donde habías estado mucho peor aún para quedar séptimo, pero gracias al error de los dos Ferrari consigues subir esa posición y consigues quedar en ese séptimo puesto. Por lo tanto, encima ya has dado un paso atrás, pero es que en Hungría, que era un circuito favorable, que era un circuito que Aston Martin tenía en su mente en el cual podrían llegar a estar en la pelea por la victoria, van y hacen el peor fin de semana que han hecho en toda la temporada. Eso les ocurrió en Hungría, entonces haber vuelto a un quinto puesto, pese a haber sido el quinto equipo, pese a haber sido lo máximo era un noveno puesto, y obviamente estás en un quinto, ya lo hemos explicado esta semana, por ciertas condiciones, consigue hacer que te motives, porque es un quinto puesto que ahora sale a... Si hacemos bien las cosas, vamos a estar ahí y podemos estar incluso más arriba, porque en este fin de semana seguimos mal y hemos estado quintos. Necesitamos hacer bien las cosas y volveremos. Y es algo de motivación, que eso es algo que el propio Fernando Alonso ha dicho, que su quinto puesto espera que sirva de motivación para todo el mundo, y Mike Krack también lo dice, diciendo que esos 12 puntos que han conseguido, 10 de Fernando Alonso y los 2 de Lance Stroll, que también quedó en esa novena posición y logró puntuar, espera que sirvan de esa motivación para todo el mundo dentro del equipo para cuando volvamos de vacaciones,
porque recordemos que ahora mismo no se puede hacer nada, ahora mismo las fábricas están cerradas, están de vacaciones. Cuando regresemos, lo que se espera es que sí, que se consiga haber dado ese paso adelante, que se consiga llegar con una motivación extra y consigan rendir mucho mejor. Así que eso es por parte del equipo Aston Martin, eso es lo que teníamos que comentar. Vamos a pasar de tema y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Lewis Hamilton y vamos a hablar acerca de los problemas que tuvo Mercedes en este Gran Premio de Spa-Francorchamps, en este Gran Premio de Bélgica, un Gran Premio donde no fueron el segundo mejor equipo, como sí que casi lo llegaron a hacer en Hungría, sí que superaron a McLaren, pero fueron inferiores a Ferrari y Lewis Hamilton se quedó a las puertas del podio en ese cuarto lugar y ha destacado cuáles han sido los problemas, sobre todo que les han lastrado en este Gran Premio de Bélgica, y lo que dice es que les ha lastrado el porpoising, que apareció de nuevo porpoising en este Gran Premio de Bélgica, y por eso es por lo que Mercedes ha dado un paso atrás y que tendrán que revisar el por qué ha ocurrido este porpoising en este fin de semana y cómo solucionarlo. Realmente no es tan extraño que ocurra porpoising este fin de semana, es más, os adelanto ya que es muy posible que en Italia también veamos porpoising de distintos equipos. Mercedes, que sufrió muchísimo el año pasado, pues esta temporada parece, obviamente se había solucionado en general, pero parece que Mercedes en el momento en el que efectivamente las condiciones no han sido favorables para conseguir paliar el porpoising, ha vuelto a aparecer un poco. No es extremo, no es como el año pasado, es el porpoising lo que el año pasado tendríamos de mínimo en una carrera que fuera perfecta en el hecho de que no había mucho porpoising, pues era más incluso que lo que ha tenido Mercedes, pero que ha sido algo que en comparación con Ferrari, que no lo ha tenido, o con Red Bull, que por supuesto el año pasado ya no lo tenían, es decir, que este tampoco lo ha tenido, es por ese motivo por el que han sufrido un poco más. ¿Por qué ocurre esto? El porpoising, ¿cómo se ha solucionado? Añadiendo más carga aerodinámica. Se solucionó levantando el suelo del monoplaza y al final consiguiendo generar con estos coches más carga aerodinámica. Es como ha ido desapareciendo ese porpoising. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Bélgica no llevas configuración de alta carga aerodinámica, no llevas ni de configuración de media o media baja carga aerodinámica, que era lo máximo que habíamos visto esta temporada. En algún gran premio, como a lo mejor Azerbaiyán, habíamos visto media baja. En Spa llevas baja. En Monza vamos a llevar bajísima carga aerodinámica, es decir, ahí sí que puede ser que Mercedes sufra un poco más y puede ser que aparezcan otros equipos. Aston Martin tampoco fue muy bueno en cuanto a porpoising, sobre todo a final de recta en la recta más larga, en la recta de Kemmel, ahí sí que tenían también cierto porpoising, pero ese es el motivo, porque al final al llevar configuraciones de baja carga aerodinámica no consigues tener esa alta carga aerodinámica que ahora mismo son capaces de generar, que es lo que ha hecho el desaparecer el porpoising, y por eso acaba volviendo. ¿Dónde aparecía? Sobre todo en esa recta de Kemmel. Os he dicho el hecho de Aston Martin, que tenían un poco, a Mercedes tenía un pelín más, pero simplemente era en esa recta de DRS, la recta de Kemmel, la recta que finaliza el primer sector, porque ahí es donde consigues una mayor alta velocidad, encima con esas bajas cargas aerodinámicas es donde empieza a aparecer ese efecto de porpoising. Es lo que tuvieron en Mercedes, y lo que dice es que no entiende por qué ha ocurrido, que ya os explico el por qué es, y que tendrán que intentar buscar una solución. Realmente ahora mismo está bastante solucionado, simplemente en este y en Italia va a ocurrir, ya os lo adelanto que en Italia sería raro que no ocurra, pero si hoy no ocurre es porque a lo mejor han conseguido solucionarlo para no tenerlo, porque ya se lo esperan. Pero el hecho es que todavía, obviamente este año ya parecía desaparecido porque estos coches ya han conseguido los pilotos, los equipos, generar más carga aerodinámica con ellos, pero en este punto sí que tienes ese cierto porpoising que ya no es problema. También te digo, el hecho de haber hecho desaparecer el porpoising, que era una necesidad, es decir, era un problema muy gordo, como se ha hecho es añadiendo más carga aerodinámica. ¿Cuál es el problema de añadir más carga aerodinámica? Que levantas más aire sucio, es lo que está haciendo que veamos peores carreras, ¿eh? O sea, también todo se ha dicho que el hecho de la solución para acabar con el porpoising ha sido que tengamos peores carreras, porque es ahora este reglamento al final ya no es lo que se dijo, porque ese efecto suelo que nos iba a hacer que fuera más sencillo seguir al piloto de delante porque desaparecía el aire sucio, que iba a hacer que tuviéramos más batallas en pista y demás, más allá de que Red Bull obviamente esto lo haya destrozado porque están dominando, más allá de ahí ese reglamento ya no existe, ya no está así, porque con el aire sucio estamos en las mismas que estábamos en 2020, 21, 19, con ese aire sucio que hace imposible seguir al piloto de delante, a no ser que claramente sea superior. Bueno, lo que dice Lewis Hamilton es: tuve problemas al principio, la parte trasera del coche es nuestro mayor problema. Luego hemos sufrido mucho de rebote este fin de semana, así que volvieron los rebotes del año pasado. No sabemos lo que causó el rebote y para mí es una preocupación, pero vamos a trabajar con los datos de esta semana para ver
averiguar lo que hacemos antes de la próxima cita, pero realmente no tengo muchas más respuestas. Sé lo que quiero y estoy rezando por ello. Solo espero que el día en el que lo consigamos. Eso es lo que dice en el caso de Lewis Hamilton, esas son las palabras. Veremos si lo consiguen solucionar. También tengamos en cuenta que encima Mercedes en este monoplaza no habían sufrido por porpoising, porque es un monoplaza muy distinto a lo que vimos el año pasado, con ese gran cambio que realizaron en Mónaco, por lo tanto encima no sabían exactamente cómo llegar a solucionarlo. Ese es el caso de Mercedes. Vamos a pasar de tema porque además también en este vídeo tenemos que hablar acerca del límite presupuestario, que ya lo hemos hablado en esta semana. Tenemos que hablar acerca de esos equipos que se excedieron en el límite presupuestario y tenemos que hablar por parte del equipo Red Bull, que desde Milton Keynes descartan totalmente haberse excedido en el límite presupuestario de la pasada temporada. Sabemos que hay muchos equipos estando ahora investigados, sobre todo de distintos medios destacan 4 nombres que son McLaren, Aston Martin, Mercedes y Red Bull. Esos 4 equipos supuestamente de distintos medios son los que más están investigando, pero por parte de Red Bull descartan que se lo hayan excedido. Por su parte dicen que están seguros de que no ha ocurrido eso la pasada temporada, porque no se gastaron tanto en mejoras al parecer el año pasado como mucha gente cree. Ellos no desarrollaron tanto el monoplaza, por lo tanto no llegaron a ese límite y además no tuvieron pérdidas por daños en el monoplaza. Por lo tanto dicen desde ellos que están muy seguros, esto lo ha dicho Christian Horner en Sky Sports, está muy seguro de que no se excedió en el límite presupuestario de 2022. El motivo por el que a lo mejor, por ejemplo, en el hecho del desarrollo tuvieron un bajo desarrollo, según comenta, porque lo enfocaron ya en 2023 completamente. Red Bull en el final de temporada, como ya iban por delante, no mejoraron nada, pero nada el monoplaza. No es como el hecho de lo que os digo, Mercedes. Mercedes ha dicho claramente que se va a enfocar en 2024. ¿Cómo? Trabajando ya este año para 2024, trayendo mejoras para probarlas en pista. Red Bull no hizo nada. Nada de nada. Y todo lo enfocó en 2023 y les ha salido muy bien. Les podía haber salido muy mal, pero les ha salido genial por este lado. También yo esto alguna vez creo, y lo hablaremos en estas semanas porque tenemos mucho para hablarlo, haciendo ya balance de lo que está siendo este año, pero yo creo que también aquí entra de mérito de Ferrari y de Mercedes más que mérito de Red Bull. Pero eso, les salió muy bien en ese sentido y por eso tuvieron un bajo desarrollo. Además, no tuvieron pérdidas por daños porque Verstappen tuvo algún abandono por daños, por colisión. Porque por fiabilidad Verstappen tuvo 2, que fueron a principios de año, Checo tuvo alguno, yo recuerdo el de Canadá, no sé si hubo alguno más el año pasado, y por colisión tampoco hubo de Checo, si no recuerdo mal. Algún golpe quizá en algunos libres, pero no hubo colisiones. Entonces es eso, al final pérdidas por daños no tuvieron, es decir, al final cada fin de semana se acumula algo de daños, aunque sea un alerón, aunque sea un fondo que esté una parte dañada, al final nunca vas con 0 euros en daños. Pero no fueron accidentes gordos, no fue como lo que provocó Schumacher el año pasado con Haas, que les gastó un pastizal únicamente en esos daños. Entonces por eso dicen ellos que están seguros de que no se han excedido en ese límite presupuestario. Eso es lo que dicen Red Bull. Están siendo uno de ellos investigados y los otros investigados ya lo hemos comentado. Aston Martin, Mercedes y McLaren. Realmente, yo ya os lo he dicho aquí en el canal, a mí me cuadra cualquiera de los 10 equipos que se haya podido exceder en el límite presupuestario. Porque hay gente únicamente achacándoselo a Red Bull por el hecho de la mejora que han dado y yo sinceramente creo que pueden haber dado esa mejora sin haberse excedido en el límite presupuestario, porque haciéndolo bien puedes conseguir esa mejora. Luego está el hecho de si se lo hubieran gastado o no, pero que yo creo que perfectamente podrían no haber sido ellos. Mercedes también podría llegar a ser, Aston Martin, cualquiera, si es que cualquiera podría llegar a ser. Esos son los 4 equipos en teoría que la FIA está poniendo más ojo. Y ya por parte de por el último tema que tenemos que hablar acerca de Yuki Tsunoda y tenemos que hablar acerca de su explicación de cómo fue volver a los puntos por tercera vez esta temporada y además después de unos días que están siendo bastante complicados para el piloto japonés, por el regreso de Daniel Ricciardo, por el hype que hay y porque en Hungría consiguió superarle. Entonces Yuki Tsunoda ha explicado cómo fue esa carrera, en la que además comenta que se volvió a sentir cómodo, se sintió rápido, sobre todo en el primer stint. Recordemos que fue el stint con más temperaturas, por ejemplo, por eso también sufrió más Norris, que Norris estuvo bastante mal, hasta el momento en el que llovió un poco y luego la temperatura fue bastante baja, que ahí pudo rendir algo mejor. Pero sin contar ese momento, Tsunoda rindió bastante bien, sobre todo en el principio, porque fueron esas temperaturas altas, y lo que explica es: la salida fue muy buena y en el primer stint volamos.
Recordemos que en la salida consigue ganar también consigue ganar puestos porque se ve beneficiado por el toque que hay de pilotos de delante, que son Sainz y Piastri, que lo va a explicar. El primer stint fue clave para sumar los puntos, ya que Alpine seguía siendo mucho más rápido que nosotros y el Aston Martin era muy rápido. También tuvimos un poco de suerte con los coches que se retiraron por delante, pero aún así pudimos terminar en la 10ª posición, lo que estuvo bien. Además lo comenta también el propio piloto japonés, que ahora lo vamos a ver, diciendo que fue un fin de semana donde realmente también él se sintió rápido porque incluso llegó a clasificar un 10º. Entonces, en ese sentido está bien. Más allá de ahí, consiguió verse beneficiado en esa salida, como digo, por esos toques que tienen Piastri y Sainz, porque luego además consigue ahí adelantar varias posiciones, no únicamente esos 2 puestos, sino que, por ejemplo, Con se ve más perjudicado, que salía también bastante cerca y se ve perjudicado. Gasly Gasly está por detrás incluso de Tsunoda, lo único que le acaba también adelantando. No, al revés, perdonad, me estoy equivocando de nombres de los pilotos franceses. Gasly es el que queda fuera de puntos, que se vio más perjudicado por ese accidente. Ocon estaba por detrás, pero consiguió adelantarle en pista y por eso acabó con ese 8º lugar. Entonces eso es lo que ocurrió con ese piloto japonés, que lo que acaba diciendo es: estoy muy contento, el equipo ha hecho un trabajo fantástico este fin de semana. Estábamos apuntando la puesta a punto para el domingo, así que sabía que íbamos a luchar en la lluvia, pero no demasiado malo y pudimos quedar 11 en la clasificación. Aquí también nos detalla Tsunoda que ellos, por ejemplo, configuraron el monoplaza específico para la carrera, no fue como el ejemplo de McLaren, que sí que lo configuraron para lluvia. Había que decidir. Tenías pocos datos de seco y hay quienes se lo jugaron para hacerlo de seco sin saber realmente si iban a conseguir rendir bien, y hubo quienes se la jugaron a ir bien en mojado e intentar un buen puesto de clasificación, y si el domingo, que era el día que no iba a llover, acababa no lloviendo, pues intentar aguantarlo como fuera posible. Vimos a un Norris que le costó bastante, pero por el contrario el sábado volaron. El hecho está en que sí que es verdad que yo creo que era mejor decisión, por ejemplo, centrarse el domingo, como hizo también el propio equipo Alfa Tauri, porque es donde más se reparten puntos. Obviamente, si que consigues, si te pones a configurarlo para mojado y consigues su noda acabar 8º, es un punto igualmente en la sprint, lo mismo que ha conseguido en la carrera, pero hay potencial de conseguir unos mejores puntos. Entonces lo que dice es eso, y dice: hoy hemos podido maximizar el rendimiento del coche. En las últimas 2 carreras he tenido muchos problemas y el sábado fue un día horrible, así que estoy contento. El sábado fue un día horrible, sobre todo por esa configuración en mojado. Y termina diciendo: es una forma positiva de afrontar las vacaciones de verano. Todo esto además, como os digo, en el momento de mucha tensión, porque después de Hungría ya hubo gente que empezó a plantearse, y aquí lo estuvimos tratando, que ya había esas palabras, esos rumores, y dentro de Red Bull diciendo: oye, a ver si el Alfa Tauri va a estar mejor de lo que parecía, porque un Ricciardo que lleva 6 meses sin competir, un Ricciardo que viene de 2 años malísimos en McLaren, ha quedado por delante en la primera carrera de Tsunoda. Entonces todavía obviamente pueden llegar a estar esas dudas, porque al final Ricciardo todavía tenemos que evaluarlo, es decir, no podemos ponerle el crucifijo por esta posición que ha tenido en este Gran Premio de Bélgica, tampoco le podíamos alabar por lo que había hecho en Hungría, quedan muchas carreras para poder evaluarle, pero claro, después de esas palabras, después de ese momento, pues le viene muy bien haber sido él el que ha conseguido los puntos en este fin de semana. Llega a ser Ricciardo y lo matan, llega a ser Ricciardo y dudo de que llegue a correr en Holanda, que obviamente hubiera corrido, pero que hubiera sido un momento de bastante tensión para él y unas 3 semanas que hubiera pasado en este parón veraniego muy, muy costosas para el piloto japonés. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.